Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy os vamos a hablar de esos pilotos que terminaron en una especialidad después de haber empezado en otra. Y quizás uno de los casos más célebres y el que encabeza nuestro episodio de hoy es el de Jean-Michel Bayle, un piloto que, como sabéis, dominó completamente la especialidad del motocross, pero decidió pasarse a la velocidad. Sentaros, poneros cómodos, que esto es Historias del Paddock. El motociclismo actual está tan especializado en todas sus categorías, sus diferentes especialidades, que no resulta fácil que un piloto que empiece en una especialidad termine pasándose a otra. Antes, en la parte antigua de la competición, sí que era más frecuente. Incluso en la época más reciente asistimos a muchos casos de pilotos que empezaron, por ejemplo, en motocross y terminaron dedicándose a la velocidad. Como decíamos en la cabecera, sin duda que el caso de Jean-Michel Bayle es el más célebre de todos, pero seguro que a muchos de vosotros os viene a la memoria muchos más casos y alguno muy cercano, por ejemplo el de Julito Simón, porque sabéis que Julito Simón, nuestro campeón del mundo de 125 en 2009, antes de dedicarse a la velocidad fue un piloto de motocross en su etapa más juvenil, infantil. Él fue campeón de España a Levín, que era un campeonato absoluto, y luego se pasó a la velocidad, donde fue progresando hasta ser nada menos que campeón del mundo de 125. Vamos a centrarnos ahora en el caso de Bayle y vamos a comentar unos cuantos más. Bueno, primero vamos a poner en perspectiva lo que era el motociclismo francés en la época de Jean-Michel Bayle. Francia, como en otras muchas especialidades, siempre ha sido una gran cantera de pilotos. También en motocross, pero no conseguía lograr un título, algo que también le pasó en velocidad, un título mundial. Tardó mucho en conseguir su primer título. Y ese primer título en motocross llegó de la mano de Jackie Vimont en 1986. Ya entonces había una buena cantidad de pilotos, de jóvenes pilotos franceses inspirados en la figura de Vimont que triunfó en el Mundial de 250. Y uno de esos talentos que terminaron asomando al motocross fue Jean-Michel Bayle, que empezó a correr en el Campeonato del Mundo precisamente en 1986, siendo muy joven, y en 1988 se coronó campeón del mundo de 125. A las siguientes temporadas dio el salto a la categoría siguiente, 250, y volvió a ser campeón del mundo con una precocidad y una eficiencia extraordinaria. En esa época hubo otros pilotos también de gran eficiencia, gran precocidad, que saltaron de una categoría a otra con efectividad, como John Van den Berg, por ejemplo. Pero el caso de Bayle fue algo especial, porque en lugar de seguir su trayectoria en el Mundial de Motocross, decidió ir a Estados Unidos y competir contra los americanos. En 1990 fue a correr el campeonato AMA Supercross, ya había tenido alguna experiencia en el Supercross americano, ya se había hecho notar en el Supercross de París, que era la cima del Supercross en Europa, tratándose de tú a tú con los norteamericanos. Y en 1990 se hizo con un hueco y se colocó entre los mejores del campeonato AMA. Pero lo mejor de Bayle estaba por llegar, porque al año siguiente se coronó campeón del AMA Supercross, que es el único piloto europeo que lo ha conseguido. No contento con eso, además ganó los títulos de 250 y 500 de motocross con los campeonatos norteamericanos. Algo que ningún piloto ha logrado en la historia. Esas tres coronas, Supercross, 250 y 500, nadie lo ha conseguido y Bayle marcó un hito altísimo. En la temporada siguiente, en el 92, siguió compitiendo, pero ya dejó claro que necesitaba un nuevo reto, una nueva motivación. Y esa era nada más y nada menos que la velocidad. Y de hecho, esa misma temporada, mientras era piloto del campeonato AMA, en Supercross y en motocross, debutó en el Gran Premio de Francia en la categoría de 250 con una Honda privada, sin haber hecho nunca una sola carrera de velocidad. Y Jean-Michel Bayle, aunque terminó doblado a una vuelta del ganador, desde luego que dio muestras de su calidad, porque no es nada fácil estrenarse en una especialidad como la velocidad y hacerlo en un Gran Premio y terminar la carrera, completar todos los entrenamientos y acabar la carrera. Bayle estaba dando muestras de que era un piloto que estaba capacitado para la velocidad. En 1993, Bayle debutó en el Mundial, primero con un equipo privado, con un patrocinio de Chesterfield, lo recordaréis, esa moto con una decoración bastante bonita, un color blanco perlado y los logotipos de Chesterfield, con una estructura muy importante, tenía como responsable técnico a Alain Chevalier, ni más ni menos. El buen hacer de Bayle con esta Aprilia
privada le permitió hacerse un hueco en el equipo oficial en las dos siguientes temporadas, en el Mundial 250, aunque no consiguió despuntar del todo, no logró ninguna victoria, no subió al podio. Pero en 1996 Kenny Roberts le llamó a sus filas y le subió a la categoría de 500 con las Yamaha que estaba gestionando el norteamericano. Con Roberts estuvo trabajando hasta 1997, primero con esas Yamaha, luego con las Modenas, y en 1998 fue Wayne Rainey quien le incluyó en su estructura, también en 500, y se mantendría en el Mundial hasta 1999 de nuevo con el Team Roberts y en este caso con las Modenas. Durante todo ese tiempo Vail siguió siendo uno de los puntales de la categoría de 500, pero no consiguió despuntar, no consiguió, como decimos, ningún podio o ninguna victoria. Hizo un par de poles, eso sí, era rápido, tenía el talento y tenía la capacidad. Y luego en resistencia, unos pocos años después, conseguiría 2 victorias en el Bol d'Or y otra más en las 24 horas de Le Mans, pero ya él estaba apartado de la velocidad y su presencia en los circuitos no tenía la intensidad con la que arrancó unos años antes. Fue una trayectoria interesante, prometedora, que no pudo culminar al máximo nivel, pero desde luego que Jean-Michel Bayle, para muchos, yo entre ellos me incluyo, ha sido uno de los más grandes de la historia del motociclismo, porque es muy difícil ser el mejor piloto de la historia del motocross y al mismo tiempo hacerse un hueco en los grandes premios. Antes de seguir con la faceta de estos pilotos que van del campo al asfalto, vamos a hablar de alguien que hizo justo el camino al revés. Empezó en el asfalto y terminó en el campo. Y este no es otro que Sammy Miller. Seguro que todos os habéis oído hablar de él, de Sammy Miller. Su nombre estará ligado por siempre al de una marca española, Bultaco, y a una moto mítica, la Bultaco Sherpa. ¿Verdad? Él fue el hombre que terminó de desarrollar la Bultaco Sherpa y convertirla en la mejor moto de trial de todos los tiempos. En una de las grandes motos de trial, porque tampoco podemos renegar de Montesa, Kota y bueno, esta es una cuestión que siempre estará ahí. ¿Qué es mejor, Montesa, Bultaco? ¿Cuál era la más grande? Siempre está esa disputa, pero no vamos a entrar en ella. Como decimos, Sammy Miller empezó en velocidad. Estuvo compitiendo en velocidad entre 1955 y 1958. Su época corría en 125 y 250 con las más variadas marcas, con NSU, con Mondial, con Ducati, con CZ, pero su mejor época, su mejor momento fue en 1957. Ese año fue tercero en 250 y cuarto en 125 con Mondial. Y en Mondial estaba al más alto nivel junto a sus compañeros Cecil Sanford y Tarquinio Provini. Pero como decimos, la retirada de Mondial junto con Moto Guzzi y Gilera a final de la temporada 1957, de la que ya os hemos hablado en otro episodio, y sería bueno que lo retomarais si no lo habéis visto ya con anterioridad, pues hizo que en 1958 buscara hueco en otras marcas y estuvo corriendo en 125 con Ducati y en 250 con CZ. Pero la verdad es que no terminó de estar cómodo ni satisfecho y eso hizo que terminara abandonando la velocidad. Decidió probar fortuna en el off-road. Él nunca había dejado de hacer off-road. Los scramblers, las carreras de motocross de la época, era un habitual en estas especialidades. Pero por lo que no fue un cambio radical de iniciar una actividad nueva. Simplemente empezó a practicar con más asiduidad y con más frecuencia los triales. Hablamos de la moto mítica de aquella época, que era la Ariel 500 HT5, clásica moto británica de trial, hasta que tuvo ese feliz encuentro con don Paco Bultó, con el fundador de Bultaco, que le ofreció que probara su nueva moto de trial, la moto para esta especialidad que empezaba a despegar en Europa y que se transformó por completo gracias a la obra de Sammy Miller con la Bultaco y a la intervención de la fábrica española y de las otras fábricas españolas, como hemos dicho, como Montesa, como Osa, que fueron fundamentales en la transformación del trial. Y Sammy Miller se convirtió en un mito del trial, pero antes fue un gran piloto de gran premio en velocidad. Hay más casos de pilotos que empezaron dando saltos en los circuitos de motocross y terminaron a toda pastilla por las pistas de asfalto. Seguro que muchos os acordáis de Fabrizio Pirovano, un gran hombre, pequeño de tamaño, pero grande de corazón, uno de los extraordinarios pilotos del Mundial de Superbike que después de bregar muchas temporadas con Yamaha en la máxima categoría encontró el éxito
corriendo con una Ducati de Super Sport antes de que se creara el campeonato del mundo de Super Sport, en el campeonato previo al Mundial de Super Sport. Pero Piróbano, antes de dedicarse al asfalto, fue piloto de motocross. Y fue piloto de motocross en 125 corriendo con Aprilia, y lo curioso es que corría con licencia suiza. Es una de las peculiaridades de Piróbano. Y este hecho a lo mejor es una forma de ligarle con otros personajes también del motocross de su época que terminaron en la velocidad, como fueron los franceses Adrien Bossard y Serge David, que los dos eran pilotos de motocross, eran habituales del Mundial de Motocross en 250, en 500, y los dos terminaron corriendo en una etapa muy similar en 250 y en 500 en los grandes premios. No tuvieron un recorrido muy brillante, muy largo, muchos años, consiguieron sus resultados, se hicieron notar, pero resulta bastante peculiar este paso de estos suizos de la tranquilidad de las montañas y los circuitos de motocross al rugido y la velocidad de los circuitos de asfalto. Bueno, y para terminar, un caso muy especial. Los holandeses Benny Hansen y Frank Geuss van Kessel eran pilotos de sidecross, ya sabéis. Si el motocross es intenso, el sidecross, esos sidecars que vuelan con piloto y pasajero de forma increíble, si tenéis alguna oportunidad de ver un vídeo de sidecross, echarle una ojeada porque es algo increíble e impresionante lo que hacen. Bueno, pues tuvieron una interesante y larga trayectoria en cyclocross. Lograron el título, empezaron en el 82 y lograron el título en 1990. Y su última temporada se decidieron dejar el cyclocross después de que Benny Hansen tuviera diferentes pasajeros. En 1991 pues tenían decidido dejarlo, y en esa última carrera retomó de nuevo a Van Kessel como pasajero, y en esa carrera de despedida de la especialidad ganaron esa última manga. Fue una victoria verdaderamente sorprendente. Pero más sorprendente fue cuando deciden al año siguiente dedicarse a la velocidad. Y se estrenan precisamente en Assen, en el circuito de casa, y allí ante su público pues se dieron a conocer y se hicieron un hueco en el panorama de la velocidad. Tuvieron un recorrido muy largo hasta 1999 y bueno, no llegaron a ser campeones del mundo de velocidad, pero hicieron algunas carreras interesantes, y luego que fue de lo más peculiar este dúo holandés que se pasó del sidecross a los sidecars de velocidad. Un recorrido de lo más intenso y de lo más peculiar. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Historias del Paddock. Ha sido un episodio diferente, con unas historias un poco insólitas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que está curioso descubrir estas cosas en las que a veces no caemos en la cuenta, no nos paramos a pensar, y que resultan de lo más llamativo. Nada más, espero que os haya gustado. Si es así, confiemos en que nos ayudéis a difundirlo, que lo compartáis, dadle a la campanita para recibir las notificaciones, y nada más. Nos vemos dentro de una semana. Hasta pronto.